placer inmenso estar aquí con los colegas y amigos del RIAIPE. Es un placer inmenso estar en México, país que me acogió en 1976 en mi exilio y en el cual yo aprendí tanto y sigo aprendiendo con cada visita. Lo que pretendo hacer en esta presentación, a la cual trataré que queden los 45 minutos, es ofrecer algunas reflexiones sobre qué tipo de universidad pública necesitamos en América Latina. Y lo llamé las hipótesis de Guadalajara. En este caso, hablando desde la perspectiva de la teoría crítica de la sociedad, la lógica de la teoría crítica de la sociedad puede ser descrita como CCP, que en inglés podría ser el Comité Central del Partido Comunista. Pero en realidad, lo que yo quiero decir es que hay que criticar, celebrar y construir proyectos. Ayer pasamos un lindo día criticando. Hoy pretendo pasar de eso a la celebración y hacer algunas propuestas más concretas para construir proyectos. Ahora, son tres temas los que quiero concentrarme. El primero es la pregunta si el modelo universitario de la reforma educativa de Córdoba de 1918 está obsoleto. El segundo es si la politización de la Universidad Latinoamericana es inoxidable. Y el tercero, cuáles son los desafíos que necesitamos en América Latina en el siglo XXI. En ese último punto, claramente nos vamos a vincular a las críticas que se hicieron ayer, pero lo que yo quisiera hacer es ofrecer no tanto las críticas, que fueron muy bien hechas, sino algunas alternativas. Para eso hablo de hipótesis, y tengo dos tipos de hipótesis, de baja intensidad y de alta intensidad. Entonces veremos hasta dónde llegamos con este tema. Empecemos con el modelo universitario de la reforma educativa del 18. Para ustedes que conocen América Latina quizás sea redundante hacer estas observaciones. Para los que no conocen América Latina puede ser interesante. Las universidades de América Latina fueron controladas por la Iglesia desde sus orígenes. De hecho, en España la tensión era entre la Universidad de Alcalá de Henares, que es la universidad, digamos, secular, y, la Universidad de Alcalá de Henares, que es la universidad representada por la Iglesia Católica, y la Universidad de Salamanca, que es la universidad representada por lo secular académico. En esa tensión vivimos en América Latina hasta más o menos el siglo XIX. Es en el siglo XIX cuando se crean los estados oligárquicos liberales y estas universidades dejan de convertirse en centros educativos y culturales que irradiaban la cultura católica. Después del proceso de regularización nacional, con el fortalecimiento de la ideología liberal de los nuevos estados oligárquicos, fundados en una perspectiva masónica y anticlerical, y con una clara separación entre Estado e Iglesia, la presencia del pensamiento católico quedó reducido a la presencia de intelectuales católicos. En el caso de Argentina, José Manuel Estrada, Emilio Lamarca, distinguidísimos intelectuales de origen católico. La reforma comienza el 13 de marzo de 1918. Se expande rápidamente por toda la región. La reforma trató de poner un coto a la universidad oligárquica. Intentó romper los lazos entre el pensamiento liberal y la dominación oligárquica. Y al mismo tiempo establecer las bases para la legitimación democrática del trabajo académico. Yo creo que la importancia de la reforma educativa de 1918 no puede ser ignorada. Aún más, llegó a impactar el continente de manera tal que, solo para dar dos ejemplos, en Perú, la presencia de Haya de la Torre y Mariátegui y Haya de la Torre fueron impactados por la reforma educativa, por la reforma cordobesa, y muchos de los grandes temas de la reforma cordobesa estuvieron vinculados a la creación del APA. En México, el famoso debate entre Antonio Caso y Lombardo Toledano contrasta dos tipos diferentes de universidades. Lombardo Toledano proponía una universidad comprometida políticamente y apoyando una variante del socialismo. La que la apoyaba no era lo más importante. Lo importante era que tenía que ser una variante socialista. Mientras que Antonio Caso, que fue considerado uno de los sabios mexicanos, y que en su momento, si no me equivoco, fue incluso embajador mexicano en Argentina, tipificaba la postura liberal
defendía una universidad autónoma y la libertad de elección, así como de docencia. Yo creo que ahí está el comienzo de la universidad latinoamericana más moderna en el movimiento reformista. La reforma del 18 confrontó una universidad íntimamente vinculada al poder político, de ahí la demanda por la autonomía. Confrontó una universidad jerárquica y conservadora, con profesores que recibían prebendas y ventajas en función de los servicios que ofrecían los regímenes conservadores. Era una universidad patriarcal, elitista y nepotista, donde profesionales liberales utilizaban sus cátedras para apoyar proyectos específicos con vinculaciones muy débiles, si existían, entre investigación científica seria y la docencia. Para citar uno de los grandes pensadores de América Latina, el antropólogo y posteriormente, con el retorno a la democracia, senador brasileño Darcy Ribeiro, esto es lo que decía Darcy, como una crítica acerba, y cito: una unión federativa de escuelas y facultades, esto era lo que él veía en la universidad tradicional, profesionalizantes en el énfasis de su enseñanza y orientada a entregar grados legales y profesionales liberales, rígida en su currículum, establecida para la formación de un profesional singularmente especializado, estancada porque estaba separada de otras instituciones en la sociedad, caracterizada por la duplicación entre unidades en su personal y sus recursos materiales, autocrática en su gobierno y en la jerarquía docente, burocrática en la dependencia del sector público del Estado y elitista en su acceso limitado y su clientelismo. Darcy era un hombre de pocas palabras, pero muy correctas. Además fue el rector fundador de una de las universidades más originales de América Latina, que es la Universidad de Brasil. Entonces, déjenme proponerles algunas de las hipótesis donde se formula la reforma educativa. Diodoro Roca, que quizá ustedes no han escuchado jamás de él, que era quien redacta el manifiesto liminar, donde están en este manifiesto todas las hipótesis. La primera, cogobierno tripartito entre alumnos, profesores y graduados. Segunda hipótesis de trabajo, la universidad como una caja de resonancia de la política nacional, con un papel preponderante para los movimientos estudiantiles y con responsabilidad en la solución de los problemas económicos, políticos y sociales de sus sociedades nacionales. La extensión universitaria para vincular la universidad con la comunidad y especialmente con la entonces naciente clase obrera. Gratuidad de la enseñanza e ingreso irrestricto como herramientas de la democratización del acceso. Autonomía institucional y autarquía universitaria en el manejo de sus fondos. Protección de la libertad académica mediante la idea de docencia libre. Nuevos modelos pedagógicos, donde la participación en clase no es obligatoria sino opcional y se busca promover la investigación científica original. Selección de profesores mediante exámenes competitivos y transparentes. Diversificación institucional y creación de nuevas carreras y escuelas profesionales. Este es el modelo que ha existido en América Latina en los orígenes de la universidad pública. Hay cuatro grandes críticas, en mi opinión, al modelo del 18. Primero, no resuelve el tema de la calidad vis-a-vis el acceso con ingreso irrestricto. Segundo, no resuelve el tema del financiamiento y las tensiones entre calidad e igualdad. Hay una vieja hipótesis de hace muchísimos años de que si hay masificación cae la igualdad. Y la idea es masificar con calidad. La crítica es que este modelo no resuelve esa tensión. Claramente, luego de casi 100 años, no responde a las transformaciones estructurales de la región. Y finalmente, el modelo politizó la universidad pública. Ahí tienen las cuatro grandes críticas al modelo. Déjenme avanzar rápidamente en hacer algunas observaciones, pero quiero hacer la primera. ¿Por qué Brasil es diferente? Brasil es diferente porque cuando se crean las universidades españolas y las universidades latinoamericanas con la impronta española, se crean básicamente, como dije antes, con un fuerte impacto de la Iglesia Católica. La universidad en Brasil es posterior a la formulación de la reforma.
Por eso, en la creación de las universidades brasileñas, que más o menos datan como conglomerados a partir de más o menos los 30, se acepta de la reforma esta imagen de gratuidad en la enseñanza, pero no se acepta la imagen de acceso irrestricto. Esa es la gran diferencia entre la universidad pública brasileña y las universidades públicas del resto de América, que no se vincula acceso irrestricto con la posibilidad de que la universidad sea gratis. El vestibular ha tenido un impacto enorme en la política de acceso, no cabe ninguna duda, estoy dispuesto a discutirlo si tienen ganas, especialmente los especialistas en Brasil, de que la Universidad Pública Federal Brasileña es una universidad de élite, mientras que las universidades, digamos, hay en conjunto una gama muy grande, tanto de hacer afirmaciones generalizadas o riesgosas, pero by and large, como dicen los americanos, las universidades privadas son universidades que recogen a segmentos que no vienen de los sectores de alto capital cultural. Bien, de estos 4 temas, dado el tiempo que tenemos, yo no puedo analizarlos todos. Haría 2 o 3 observaciones y quiero pasar al tema político. Pero la primera observación es que yo ya he escrito bastante sobre el problema de la calidad y acceso irrestricto y también sobre las vinculaciones de globalización y neoliberalismo, que es el punto C, y las transformaciones estructurales de los... Solo para mencionar el punto C, hay 3 aspectos sobre los cuales la globalización, especialmente la de cuño neoliberal, ha tenido un impacto en la educación latinoamericana. A nivel de la economía política del financiamiento educativo, en términos de las vinculaciones entre educación y trabajo, y mediante la creación de un movimiento por estándares de excelencia académica internacional, con implicaciones a nivel de evaluación, currículum, formación docente y educación superior. Claramente, estos elementos alteran la imagen original del modelo de 1918. Con respecto al financiamiento, haría algunas observaciones en la tercera parte de esta presentación. Y con el tema de acceso y calidad, yo soy un defensor de acceso irrestricto en la medida que aquellos que accedan tengan la capacidad de permanecer o tengan la capacidad de utilizar los recursos que la universidad debe proporcionar para que permanezcan. En otros términos, el problema aquí no es de la universidad, el problema nace y se gesta en todo el mundo, América Latina no es excepción, es en la escuela media. Entonces, afirmar el ingreso irrestricto cuando sabemos que la escuela media ofrece un conjunto de estudiantes que no tienen, entre comillas, las competencias mínimas para el desarrollo de una universidad. Y a esto hay que sumarle que las democracias del espectáculo, por llamarlo así, han creado un modelo sumamente displicente del trabajo académico, donde Twitter, donde Facebook, ayer alguien decía, el que no está en Facebook queda prácticamente, en portugués diríamos ahí, isolado, ¿no? Quedaría. Pues yo no estoy en Facebook y nunca estaré en Facebook en mi vida. Primero porque no soporto Facebook. Segundo porque me parece que romper ex profeso la distinción entre lo público y lo privado es una de las enfermedades contemporáneas que lleva a un modelo de alienación. Tercero, porque Facebook es básicamente un mecanismo sistemático de pérdida de tiempo. Y cuarto, porque Facebook es el crecimiento sistemático del capitalismo a través del uso de la cultura digital. Y todos los que estamos en contra del capitalismo nos encontramos apoyando uno de los capitalismos más vigorosos al estar en Facebook. Los invito a que repiensen sus facebookoneadas, porque me parece que es una de las torpezas más grandes del mundo. Ahora, es cierto que si uno es presidente del país, si uno tiene responsabilidades funcionales, yo entiendo que hay mecanismos que hay que aceptar, como ser mecanismos de marketing, mecanismos de difusión, etc. Pero que individuos tengan que pasarse 5 horas viendo en Facebook lo que hicieron sus amigos, que se multiplican siendo 1500 ya, y uno conoce a 3. Y que además ellos conocen de usted lo que usted les da a conocer, y les aviso esto, para los que se vayan a divorciar. Nada queda fuera del internet.
Los que pongan una foto de ustedes en situaciones íntimas va a quedar ahí hasta que sean bisabuelos. Es decir, estas cosas de la cultura digital a través de estos mecanismos de la democracia del entretenimiento es básicamente un elemento más que puede distorsionar, incluso alienar las perspectivas concretas de modelos de emancipación. Pero también, aunque yo no soy de ninguna manera, me opongo de ninguna manera a los mecanismos de cultura digital, también hay que admitir que hay aspectos importantes, y estos fueron claramente en los procesos revolucionarios y en los procesos del año 2011 en especial, de la creación de, por un lado, el cerebro colectivo, que son los movimientos sociales discutiendo colectivamente a través de Internet actividades, y por otro lado, movimientos de movilización que se hicieron, la famosa primavera árabe, a partir de estos modelos de comunicación que hace 30 o 40 años no existían. Es decir, estamos ajustándonos a una transformación de todos los mecanismos. Claramente el modelo del 18 no dio cuenta de esto de ninguna manera. Pero hay que admitir que hay que dar una respuesta de algún tipo. Solo para terminar con la hipótesis del modelo del 18, una última crítica es la politización de la universidad que afecta a la misión de la universidad en la construcción de una sociedad de conocimiento. Hay responsabilidades de la educación superior. Yo les propongo estas tres y luego les haré una hipótesis de alta intensidad y avanzaremos al segundo punto, que es la politización. Yo creo que estos tres elementos definen lo que es la universidad. La educación como práctica de libertad, la presencia de Freire, la imagen de construcción de ciudadanía, la democracia cognitiva, que tiene que ser entonces la construcción de la cognoscibilidad, que viene del inglés y por lo tanto es un galicismo que puede ser criticado por los especialistas de la lengua española. Y luego, por supuesto, educación de calidad que se llame la empleabilidad. Estos tres elementos tienen que estar en acuerdo. Es un cóctel de alguna u otra manera presentados. Entonces, déjenme hacerles una observación sobre cognoscibilidad que me va a tomar unos 5 o 7 minutos, y luego los otros dos elementos son bastante conocidos. Ayer se criticó mucho el tema de empleabilidad, etc. Se habló mucho de la emancipación, pero quiero ver la cognoscibilidad solo para acotar lo que ayer se hablaba. Voy a usar los argumentos de un gran intelectual alemán, Nico Stern, que es básicamente una defensa de la cognoscibilidad y sus efectos. ¿Qué es la cognoscibilidad? En otros términos, ¿qué debería la universidad crear condiciones para que exista un aumento de la cognoscibilidad? Hay que crear capacidad para explotar la discreción, la competencia de ofrecer a los individuos ventajas comparativas. Por ejemplo, en áreas de impuestos, inversiones, escolaridad, ingresos, los ejemplos son múltiples. En segundo lugar, la cognoscibilidad promueve facilidades para organizar la protección en las sociedades. Proteger recursos, por ejemplo, software, hardware, capital, trabajo, mujeres que deben ser protegidas de la violencia al interior de las unidades domésticas, hasta que en algún momento ya no exista. Proteger a aquellos que son los más débiles, que la sociedad no puede aceptar la igualdad de oportunidades porque en realidad no las hay. Es decir, la imagen de la cognoscibilidad como protección, pero que a su vez protege los recursos, tanto humanos como no humanos, de la obsolescencia y la depreciación. En tercer lugar, y aquí Nico Stern propone los argumentos de Bourdieu y Jean-François Lyotard, que como elemento central de la cognoscibilidad es el habla autoritativa, que nos permite de facto introducir argumentos en las agendas políticas en debate. La cognoscibilidad crea estratificaciones de conocimiento. No nos engañemos. El conocimiento no es democrático. ¿Y por qué? Por muchas razones. Hay un premio Nobel de 150.000 posibilidades. Lo que hay que hacer es democratizar el conocimiento, que es diferente. Lo que hay que hacer es lograr que el conocimiento, que por naturaleza no es democrático, sino es elitista, y todos ustedes y yo somos responsables de eso y somos representaciones de eso, para que el conocimiento sea accesible a todos aquellos que no están en las posiciones de élite.
Por lo tanto, decir que el conocimiento democrático es una fantasía. Lo que es democrático es la posibilidad de democratizarlo, que es diferente. Y por eso es indispensable, entonces, crear y movilizar desafíos. Yo creo que el principal desafío, y por eso la cognoscibilidad crea estas estratificaciones del conocimiento que lo permite, es generar desafíos al poder establecido. En quinto lugar, uno podría argumentar que la cognoscibilidad fortalece la capacidad de decidir, tomar decisiones, hacer planes, explorar alternativas de acción, incluso confrontando resistencia y oposición. En sexto lugar, nos invita a pensar la capacidad de evitar y excluir, que crea nuevos modelos de estratificación al extender la capacidad de acceder a bases diferenciales de conocimiento, creando nuevas estrategias de lo que en inglés se llama avoidance o evitar los riesgos. Pero a su vez, avanzar en el uso de recursos institucionales. Y esos recursos institucionales tienen que ser hechos para evitar riesgos en áreas de seguridad. Ya hablé del caso de mujeres, podemos hablar de pobres, podemos hablar de indígenas, podemos hablar de marginales urbanos, gente que está siempre en riesgo. Exposición a la violencia en todos los terrenos, riesgos de salud, riesgos de degradación del medio ambiente. En séptimo lugar, la cognoscibilidad facilita el tránsito, tanto vertical como horizontal, del acceso a fuentes diferenciales de conocimiento. Transdisciplinaridad, multidisciplinaridad, adquieren un significado especial en los dominios de la cultura digital. En octavo lugar, la cognoscibilidad facilita la conformación de espacios de resistencia y desafío al poder, confrontar el expertise, esa palabra extraordinaria que no existía en el inglés, se inventó, que es la mezcla de experiencia y conocimiento, expertise. Confrontar el expertise de los expertos, confrontar el expertise de los burócratas, de los funcionarios gubernamentales, de las políticas de planeamiento estatal, de las corporaciones, es indispensable para contribuir a los modelos de equidad, diversidad e igualdad. De igual manera, evitar la surveillance o la vigilancia del mercado del Estado, formulando discursos de resistencia, obtención de espacios de autorregulación y autonomía que son de considerable significancia en la movilización de recursos. Bueno, obviamente, uno podría seguir ad unum, como dirían los griegos, pero por ahora me voy a quedar con este tema y les hago una hipótesis de alta intensidad. Que se organice un movimiento social apoyado por los gobiernos y administraciones populares, así como las universidades, ONGs, movimientos sociales, el Foro Social Mundial, el Foro Educativo Mundial, asociaciones académicas como las asociaciones de educación comparada, algunas representadas aquí, las academias de ciencias de la región, para realizar una convención universitaria en Córdoba el 13 de marzo de 2018 con el propósito de actualizar el manifiesto liminar, creando un manifiesto liminar para el siglo XXI. Soy consciente de las dificultades de esta sugerencia. Hay tres áreas que me parecen importantes y me parece que sería muy bueno que Córdoba acepte ser la sede y que ponga cierto financiamiento para recibir los delegados, que deberían venir de tres grandes áreas. Un área es la visión, estrategia y propuesta de los movimientos sociales, movimientos estudiantiles, graduados universitarios, ONGs, grupos comunitarios, Foro Social Mundial, Foro Educativo Mundial, academias, etcétera, 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 universidades públicas y universidades de gestión privada que entienden que tienen una responsabilidad compartida con la cosa pública. Este es su primer foco de atención, y ahí vendrían delegados con sus propuestas. Una segunda área es la visión, estrategia y propuesta de los claustros académicos de toda América Latina. Por los claustros académicos entiendo los profesores con la colaboración de los administradores de las universidades de la región. Una tercera área, una tercera visión, una tercera estrategia, una tercera propuesta debe llegar de representantes y o delegados de las administraciones populares en América Latina. No todos los gobiernos, solo los que respondan a los sectores populares. Y yo creo que, muchas gracias, yo creo que hay universidades que tienen responsabilidades especiales en llevar a cabo esto. Yo diría, me permito decir, que esta distinguida Universidad de Guadalajara, la UNAM, la UBA, la Universidad de Sao Paulo, deberían tomar el liderazgo
en las gestiones y en un proceso de deliberación democrático para ir incluyendo a las otras universidades, especialmente las más importantes del país, tanto en términos de su reputación cuanto en términos de su matrícula. Este evento y la construcción de un nuevo manifiesto liminar podría ofrecer una transformación sustantiva de los elementos legales, sociales, políticos e intelectuales académicos de las universidades y tendría un valor equivalente a los documentos de las cumbres iberoamericanas y latinoamericanas. Hasta aquí llegué con esta hipótesis. ¿Es la politización de la Universidad Latinoamericana inexorable? Entro en la segunda parte de esta presentación, son tres partes. Como ustedes saben, yo desde chiquitito siempre empiezo la vida en tres partes. Después descubrí la dialéctica en la universidad y me sentí completamente justificado. Pero la segunda parte es la politización. Les voy a decir lo que piensan los norteamericanos de nosotros. Tengo varias citas. Espero que confíen que las citas son ciertas. No las voy a leer porque tenemos tiempo. Pero déjenme darles mi síntesis de las citas. Esta es la visión. Los profesores universitarios latinoamericanos son retoricistas, más sofistas que filósofos, ciertamente no scholars. No buscan una agenda de investigación y docencia rigurosamente científica y políticamente neutral en el tranquilo ambiente de sus oficinas y laboratorios. Los profesores latinoamericanos son, en el mejor de los casos, intelectuales. Quiero hacer esta observación. Cuando en América Latina un intelectual tiene un prestigio enorme, en Estados Unidos no. Decir que uno es un intelectual es empezar a bajarlo un poco de categoría. No estoy bromeando. No, en el mejor de los casos son intelectuales, pero generalmente meramente ideólogos y polemistas. Están marcados a fuegos, y esto lo dicen los historiadores de América Latina, por las estructuras corporativistas culturales de las sociedades ibéricas. Lo siento mucho por los españoles y por los portugueses de esta mesa. Todavía prisioneros, termino con esto, de su pasado autoritario, jerárquico, monárquico, maquiavélico y tomista. Eso es lo que piensan de nosotros. No estoy bromeando. Entonces, para ellos es lógico que la universidad latinoamericana sea politizada. Yo coincido con ellos que la universidad latinoamericana es politizada y creo que aquí no habría ninguno que no coincidiría. Pero yo creo que hay distintas categorías de politización. Para ir rápidamente a vuelo de pájaro, hay que admitir que hay grupos con vinculaciones políticas específicas y partidarias que están vinculados a movimientos sociales, especialmente estudiantiles, y que impactan la vida universitaria. Hay un segundo nivel de politización que tiene que ver con las discusiones, los argumentos sobre equidad e igualdad, papel de las clases sociales, el género, la raza, la etnicidad o las regiones, tanto en la acumulación privada y pública de capital como en la construcción de la cultura y la ciudadanía. Inevitablemente tiene que haber politización en ese tema. Hay un tercer nivel de politización en la Universidad Latinoamericana que está dado por los múltiples actores, que tenemos académicos, investigadores, burócratas institucionales, administradores, profesores de tiempo parcial, tiempo completo, miembros de sindicatos representando diversos intereses intra e interuniversitarios, distintos tipos y grupos de estudiantes de grado y posgrado, etc. Todos estos actores institucionales, cuando son vistos como expresiones de acción colectiva, buscan objetivos, agendas y prácticas que no siempre representan la tradición de investigación, docencia y inspección universitaria del modelo de universidad Humboldtiana. Es decir, yo no tengo la menor prurito en aceptar de que la universidad latinoamericana es politizada. Pero afirmo que la universidad norteamericana es igualmente politizada, solo que lo hace de manera diferencial, intermitente e institucionalizada. La universidad norteamericana es politizada de manera diferencial porque el nivel de politización de la universidad norteamericana está marcada por la tecnocratización de la universidad y la presencia de una agencia neoliberal que impulsa un modelo de public managerialism que ha impactado profundamente en la universidad. Es intermitente porque los niveles de politización de la universidad norteamericana dependen de la transformación del capitalismo y el Estado norteamericano y las reacciones a esta transformación. La reciente crisis del 2008 propició una aceleración de movimientos sociales, movimientos estudiantiles, movimientos del profesorado, incluyendo demanda de las comunidades que las universidades tienen que servir.
Es decir, es intermitente. Pero a su vez, hay dinámicas que se institucionalizan. Entonces, hay dinámicas políticas institucionalizadas, como son las demandas por los grupos étnicos de los estudios étnicos, respondiendo a demandas específicas por modelos que, por falta de otra terminología, denominarían multiculturalistas, por estudios de la mujer, tanto Women Studies como Gender Studies, por estudios sobre preferencia sexual, como ser gay, lésbicas, bisexuales, transexuales, transgéneros, cross-dressers, etc. Es decir, este fenómeno de institucionalización de la política, o la política que se institucionaliza, politiza. Pero finalmente hay un cuarto nivel, que también yo lo definiría como institucionalizado, y que es la racionalidad instrumental de las burocracias de la Universidad Norteamericana. Marcuse ya lo había definido magistralmente cuando analiza en El hombre unidimensional la lógica. Wright Mills lo había analizado magistralmente también cuando habla de la imaginación sociológica. Pero uno de mis predilectos, quizás no tan conocido, es Alvin Gurney, que fue el gran enemigo de Parsons. Y Alvin Gurney, cuando se vuelve presidente de la Sociedad para el Estudio de los Problemas Sociales, el 28 de agosto de 1961 observó, lo voy a citar, está en inglés, lo voy a traducir rápidamente: si hoy nosotros nos interesamos exclusivamente por la proficiencia técnica de nuestros estudiantes y rechazamos nuestras responsabilidades por su sentido moral o la falta de este sentido, algún día nos vamos a ver obligados a aceptar la responsabilidad de haber entrenado a una generación que está dispuesta a servir en un futuro Auschwitz. Cierto que la ciencia tiene en sí misma tanto potencialidades constructivas como destructivas, pero de aquí no sigue que debemos impulsar a nuestros estudiantes a no ver las diferencias. Tampoco quiere decir que nosotros, al hacer esta observación sobre lo moral, vamos a dejar de lado las indispensables normas de la objetividad científica. Quiero simplemente insistir que es imposible aceptar la indiferencia moral. Y yo creo que esto es una gran indicación que hace. Entonces, como hipótesis de baja intensidad, sugiero que la RIAE prepare una reunión especializada sobre el tema de la politización de la educación pública, con el objeto de determinar marcos teóricos, así como modelos específicos de gestión democrática universitaria, que entiendan la presencia de la política en la universidad de la región y busquen propuestas de análisis y intervención. Quiero a su vez, como una política de alta intensidad, sugerir que se le proponga al Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada que este sea el tema central del Congreso Mundial del año 2019. El 2016 ya está marcado, va a ser en China. Y me parece indispensable poder tocar este tema. Bien, yo tengo un conjunto de desafíos, son más o menos unos 11. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Cuando Adriana me dice paramos, paramos. Cuando me dice 10, paramos. O 10 es mi número predilecto en el fútbol, así que es un buen número. Resolver el problema del abandono escolar, está claro que es nuestro primer gran problema. Está discutido, hay cifras abundan, etcétera, en fin. Yo les quiero proponer básicamente alguna que otra hipótesis de baja intensidad y alguna hipótesis de alta intensidad. De baja intensidad les propongo dos. Creo que es indispensable de que la universidad intervenga en la escuela media. Creo que es indispensable que la universidad no se conforme con hacer un año común, un año igualador. Es indispensable crear estructuras de apoyo a estudiantes bisonios, como ser centros de escritura, donde los estudiantes trabajen y retrabajen sus ensayos con apoyo de buenos escritores que pueden ser estudiantes avanzados. Porque, por ejemplo, que reanalicen sus modelos metodológicos y estadísticos con estudiantes avanzados especializados. Crear esquemas de vinculación de estudiantes con profesores desde el comienzo de sus actividades para que sean auxiliares de investigación, aunque no tengan apenas más que 6 meses en la universidad. Hay algunas universidades brasileñas y mexicanas que lo hacen. Tendría que ser más universalizado. Ahora las hipótesis de alta intensidad me interesan más. Vincular legalmente a las universidades públicas, las escuelas secundarias,
para que contribuyan como revisores consejeros y eventualmente asesores especializados a mejorar las instancias de preparación de los alumnos de escuelas secundarias, tomando a los alumnos en los últimos 2 años de secundaria que tomen cursos en las universidades mientras que saboreen la vida universitaria y vean el nivel de desafío intelectual que esto significa. Sin duda, esta hipótesis de máxima intensidad, si fuera llevada a la práctica de manera lógica y correcta, ceteris paribus, la corrupción institucionalizada en estos sistemas, puede llevar a un renacimiento de la educación secundaria del continente. Junto con este proceso de vinculación universidad-escuela media, había que crear 2 elementos más de forma imperativa. Una serie de seminarios de perfeccionamiento docentes de profesores de escuelas secundarias en las áreas de competencia universitarias, en todos los niveles de ciencia, como condición sine qua non para permanecer en la docencia universitaria. Los sindicatos van a oponerse completamente a esta propuesta. Y un sistema de consejeros universitarios que comience sus trabajos antes que los alumnos de la universidad, de la secundaria, lleguen. Es decir, consejeros universitarios instalados en las escuelas secundarias. Podría ser, por ejemplo, un plan piloto con el 10% de las escuelas medias. A ver qué pasa. Esto implica un exceso de trabajo para los universitarios. Pero por el otro lado, este costo se disminuye porque aumenta la permanencia y va a aumentar la calidad del ingreso. Cosa que yo, como profesor universitario, estaría dispuesto a trabajar un poco más afuera de la universidad para trabajar un poco menos dentro de la universidad. Junto con esto, vamos al segundo desafío. Este desafío quiero que por favor lo tomen como de quién viene y por lo que digo. Yo he criticado el neoliberalismo durante toda mi vida, pero creo que tenemos un problema de financiamiento. No reconocerlo es absurdo y decir que el Estado tiene que pagar por toda la universidad es muy, muy valioso desde el punto de vista político, inviable históricamente en los próximos 30 años. ¿Qué podemos hacer? Primero hay que crear una ley de mecenazgo financiero. Es indispensable que durante tantos años que no lo hemos hecho, creemos un modelo de mecenazgo financiero en todos los países latinoamericanos, donde aquellos que pagan impuestos puedan reorientar sus impuestos hacia fenómenos de la cultura y la educación. Existe en Estados Unidos, funciona muy bien y es una de las razones por las cuales las universidades norteamericanas son las mejores del mundo, porque tienen recursos. Estos recursos vienen de individuos, más que de corporaciones. Primero individuos, segundo fundaciones, segundo el gobierno federal, tercero fundaciones y cuarto corporaciones. Un mecenazgo financiero aumentaría los recursos de la universidad. ¿Por qué mucha gente no lo quiere hacer? Porque tiene miedo que si hay un mecenazgo financiero, los gobiernos disminuyan la inversión. No. En una ley de mecenazgo financiero, los gobiernos se comprometen a que no pueden disminuir la inversión que hacen en las universidades. Segunda cosa que sería indispensable para mi gusto es la transparencia en los recursos. Por lo tanto, yo digo, el acceso tiene que ser gratuito, pero los que pueden pagar deben pagar. Y para hacer eso es indispensable tener un sistema de control. ¿Por qué las clases medias y medias altas van a ir a las mejores universidades de América Latina gratis, mientras los pobres no pueden ir porque si van, ¡pam!, que es gratis, pero luego abandonan? Mientras que las clases medias altamente educadas están preparados para eso. Sugiero que se piense el tema del financiamiento en estos términos y claramente las respuestas del 18 son bastantes limitadas. Tercer desafío, vincular y o coordinar investigación y docencia. Aquí estamos en unas áreas más ambiguas de las universidades latinoamericanas. Yo creo que la compensación salarial al docente y al investigador que dedique una cantidad razonable de horas de docencia y de horas de investigación, que haya gabinetes pedagógicos en los departamentos que no tienen capacidad pedagógica, es indispensable. Ahora, para mí, la única solución es el profesor investigador, el sujeto que trabaja de tiempo completo, 45 horas a la semana en la universidad y que eventualmente hace alguna que otra cosa fuera. La imagen del profesor taxi, del profesor de tiempo parcial, etc., aumenta la caída de la calidad porque pueden ser brillantísimos, pero están esporádica e intermitentemente conectados con los estudiantes. Y todo el mundo sabe que el único modelo serio
de calidad académica es un grupo de gente conversando entre sí, juntos durante todo el tiempo, elaborando una agenda de investigación donde haya ciertos recursos metodológicos, teóricos de calidad y donde haya prioridades de investigación que tenga sentido. Si no hacemos eso, no vamos a tener una universidad de calidad. La universidad de investigación es la única investigación posible. Las universidades patitos son un desastre, deberían ser denunciados, pero claramente son una fuente de trabajo para un montón de gente. Entonces yo no puedo decir de ninguna manera que hay que cerrar nada. Pero lo que tengo que decir es esto: a nivel de universidad pública es indispensable crear la imagen del profesor investigador. Las universidades brasileñas, las universidades mexicanas y en cierta medida las universidades también colombianas y argentinas lo han desarrollado. Crear un modelo de competencias que refleje un modelo de crecimiento del país de cuenta de la dinámica de transformación de las universidades, los mercados y los estados. Discúlpeme, pero como el tema de las competencias, el tema europeo, todos los latinoamericanos que leen algo en Europa se oponen. Yo no sé por qué. Ayer un profesor dijo que estaba en contra de las competencias, competitividad. Los juegos lingüísticos son fantásticos. Entonces hacemos caso a la crítica del retoricismo. Los americanos tienen razón. Somos retoricistas. Las competencias son indispensables para que funcionemos. La crítica al mercado, yo critico al mercado infinitamente, pero discúlpenme bien. Estamos rodeados de mercados y vivimos entre mercados constantemente. Salimos a la esquina y el merolico de la esquina está vendiendo algo de su mercado. Tenemos un mercado académico multiplicado por decenas de países. Hay un mercado financiero, hay un mercado de valores, hay un mercado de verduras, de productos de fruta. Hay mercados por todas partes. Entonces la crítica del mercado tiene que ser hecha a partir de la crítica del dominio externo de las sociedades civiles y del gobierno. ¿De acuerdo? Pero de ahí a decir que no tenemos que colaborar con los mercados es una atrocidad que solo se justifica en un libertarianismo excesivo. Ahora, de ahí a decir que no se necesitan las competencias, déjenme dar un ejemplo. Argentina tiene 40 millones de habitantes, tiene 5.000 títulos y carreras. Europa tiene 730 millones de habitantes y luego del modelo de Bolonia tiene 900 títulos y carreras. Eso me explica a mí algo. Un ejemplo a mí me gusta contar historias, pero son ciertas. Un amigo mío me invita a cenar y me dice, no sabes lo que pasó, estaba comiendo con otro tipo, acababa de ser nombrado decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Y me dice, llegué y pregunté, ¿cuáles son las responsabilidades de cada uno? A las 2 horas el sindicato le había hecho una huelga, había parado la universidad, había bloqueado la calle y había dicho que su pregunta era del sindicato. Bueno, entonces recogió la pregunta y dijo no. Hizo otra pregunta. ¿Me explican por qué tenemos tanta duplicación de cursos? Vinieron todos los directores de la carrera y dijeron, esto es una casa de cartas. Es una casa de cartas. Vos sacás la carta de aquí, no se cae todo. Dice, pero tenemos 14 sociologías tal. Es que hay 14 grupos políticos que quieren 14 sociologías tal. Entonces, yo entiendo que la racionalidad instrumental es feroz, pero algún nivel de racionalidad debería existir. Si es la única que predomina la racionalidad política, entonces vienen los norteamericanos a decirnos que son nuestros principios de autoritarismo. En fin, sugiero que pensemos en la competencia. Quinto desafío, articulación de carreras. Sexto desafío, ¿cómo dialogar con los mercados de trabajo? Aquí hay 2 tribus que están en constante conflicto. El mundo de los negocios y el mundo de la universidad. Yo pienso que es indispensable, la verdad, es indispensable crear algún tipo de modelo de diálogo. Por ejemplo, más pasantías en lugares de trabajo. Porque las empresas siempre se ponen de acuerdo con las escuelas de comunicación y hacen pasantías. Se ponen de acuerdo con los que hacen contaduría y hacen pasantías. ¿Por qué no hay realmente pasantías a todos los niveles? ¿Por qué no hay pasantías en los museos? ¿Por qué no hay pasantías en las compañías de teatro, que cada vez hay menos? ¿Por qué no hay pasantías? Tendría que haber una dialéctica entre mercado de trabajo y universidad a partir de pasantías que debería ser enorme. Es difícil organizarlo, hay todo tipo de conflictos, pero yo creo que es indispensable. Si quieren, si yo fuera ministro de Educación, haría la siguiente propuesta. Probablemente te lo haría.
Pero sería esta: ¿por qué no hacer un pacto social entre empresarios de todo tipo, desde los pymes hasta las corporaciones, universidades y gobierno, para ampliar los mecanismos donde se vean las competencias, los elementos de formulación de carreras y también cómo beneficiar a la universidad y cómo beneficiar a los mercados de trabajo? Algo se puede hacer. Uruguay, en ese sentido, lo han hecho más racionalmente que otros países de América Latina y tengo la impresión que se puede hacer en todos los países. El tema siguiente, por supuesto, es decisivo: la educación de calidad. Necesitamos un modelo de calidad de educación que sea éticamente válido, respetable en términos de la sociedad del conocimiento, que amplíe los horizontes de civilidad, coexistencia, derechos humanos y empleabilidad de las fuerzas de trabajo en mercados altamente globalizados y sociedades civiles conflictivas. Hay una serie de hipótesis, avanzo más rápidamente. Tecnología, para ir terminando me quedan 3 desafíos. El tema de la tecnología, miren, tengo prácticamente todo el abecedario. Les digo algunas cosas, por ejemplo, teléfonos inteligentes, libros electrónicos, lectores, tabletas de esos libros, comercio electrónico, consolas de juegos, centro de procesamiento de datos corporativo en la nube, supercomputadoras, audio y video en navegación guiada por GPS, robots que suplantan a los humanos, control de cruceros adaptativo en automóvil, vehículos robotizados, barras creadas automáticamente, traducciones automáticas del lenguaje natural, reconocimiento de voz. Es decir, la tecnología nos inunda. Tendríamos que tener una respuesta a la tecnología dentro de las universidades, donde hay una enorme cantidad de tecnólogos. Hay varias propuestas, no tengo tiempo de presentarlas. Para ir terminando, los últimos 2. Extensión universitaria. Para los que saben este tema, para los que no lo saben, quiero recordarles que este año se celebran 50 años de la primera experiencia de alfabetización de Pablo Freire en Angicos, en Río Grande do Norte. ¿Puedo tener un minuto más? En Río Grande do Norte. Freire era el director del Departamento de Extensión de la Universidad de Recife y sus colaboradores y estudiantes que estaban vinculados a los movimientos estudiantiles y a movimientos de la izquierda cristiana hicieron todo este proyecto que lo volvieron a Freire famosísimo. Estamos en el año de la celebración de un nuevo modelo de extensión universitaria en América Latina, muy diferente al modelo de extensión universitaria importado de Estados Unidos. Freire lo reinventó. Creo que es indispensable que lo sigamos reinventando, vinculando a universidades y movimientos sociales, y claro, es una vinculación muy compleja, porque los movimientos sociales no confían en nadie más que ellos mismos, la universidad claramente no confía en nadie más que ella misma, es decir, acá hay un problema de confianza. Les hago la última pregunta: ¿estamos en camino de una universidad transnacional latinoamericana? Con esto quiero terminar. Tanto en la época neoliberal como en la lucha contra el neoliberalismo y ahora en los gobiernos que yo llamaría post-neoliberales, ha habido un crecimiento extraordinario de las redes de interacción, docencia e investigación en la región. ¿Es posible hablar de universidades latinoamericanas transnacionales? En el ámbito de las ciencias sociales, Claxo ha sido una osada, pero limitada iniciativa. Claxo constituye otro importante avance en el contexto. Algunos argumentarían en la imperiosa necesidad de una universidad bolivariana, al estilo de las propuestas del socialismo para el siglo XXI del recientemente desaparecido presidente Chávez. Otros indicarían que comienza a haber bloques de interacción, como son las incipientes, pero concretas medidas de vincular a las universidades de los BRIC, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre sí, buscando programas comunes. La experiencia del Mercosur, aunque avanzando muy lentamente, ha creado algunas colaboraciones entre. Es posible expandir esto. El RIAEP es un ejemplo. Es posible expandir el RIAEP como mecanismo de colaboración institucional. Voy a terminar con un comentario final, realmente. Yo pienso que para todas estas cosas habría que una vez más presionar a la Organización de los Estados Americanos para que admita a Cuba dentro de su seno y pedirle a esta organización, a la cual los gobiernos latinoamericanos le damos plata, que intervenga en contribuir en esta transnacionalización del conocimiento latinoamericano. Con Cuba, claro, no sin Cuba. Y por último digo esto: el Banco Interamericano de Desarrollo podría ser otro ejemplo. Déjenme terminar con esta frase, porque después de escribir este paper que está en construcción, me asusté un poco, porque yo sé que las universidades públicas son la ciencia de la experiencia de la conciencia nacional y tienen mandatos históricos que no pueden ser ignorados.
algunas de estas hipótesis, sobre todo la de alta intensidad, pueden ser muy controvertidas. Concluyo diciendo, no hay utopía que no haya sido iniciada alguna vez por visionarios que se arriesgaron a dar el primer paso sin medir las consecuencias ni los riesgos. Muchas gracias.